Lucas para ampliar esta información. Lucas, te escuchamos. Muchas gracias, Perla. Y la defensa solicitó la absolución de culpa y reproche para el sacerdote Silvestre Olmedo, alegando que no se demostró el delito en este juicio oral y público y que no hubo hostigamiento ni tampoco el concepto de autoridad que hablaba la fiscalía y la querella. Ahora mismo la querella está haciendo uso de una especie de réplica, hablando de algunas cuestiones que puntualizó también en la defensa del sacerdote Silvestre. Me vamos a escuchar lo que menciona la abogada Mirta Moragas. Desafiado justo por la testigo de la defensa. Las teorías del caso se tienen que basar, o sea, las historias del caso son explicaciones que tienen que basarse en estos objetivos. Y hay una confusión de la defensa con relación a la historia de la temperatura, porque y esto está, y me remito a la prueba testimonial documental de querella número 5. Los videos que acá fueron expuestos, que supuestamente son la base de los 30 grados, son videos que fueron emitidos en marzo del 2017. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2016. Y la defensa se dedicó a preguntarle a todos los testigos si recordaban la temperatura. Nadie recordaba la temperatura el 21 de septiembre del 2016. La defensa debería haber pedido informes a meteorología para probar su teoría de la temperatura y la vestimenta de Alexa. No lo hizo, no hay ningún elemento probatorio objetivo, real y sin lugar a dudas que demuestre la idea de la temperatura y que por lo tanto Alexa Torres no podía estar vestida de tal o cual manera. Con relación al audio, también la defensa por un lado primero dice que el audio no se entiende, pero después hace referencia al texto del audio y hay una transcripción. Y la transcripción dice textualmente, y me remito a FOJA 647, pero padre, ¿usted reconoce lo que hizo? Sí, le toqué. Y le dice, pero reconoce que tocó sus pechos. Y sí. O sea, si esto no es, o sea, si esto le parece a la defensa que no está probado en una transcripción, que es una prueba que fue admitida y que está en el expediente, evidentemente no estuvimos en el mismo juicio. Y finalmente, con relación a la interpretación del hostigamiento, en la Facultad de Derecho donde yo estudié, se estudió el orden de operación de las leyes conforme al artículo 137, y en ningún lado del orden de operación de leyes, el diccionario de la Real Academia Española es un instrumento jurídico. Por tanto, hay que privilegiar el uso de instrumentos internacionales ratificados por el Estado paraguayo para hacer la interpretación. Y una interpretación gramatical no significa ir al diccionario, significa leer lo que dicen las palabras. Y de ahí en más hay que recurrir a estos instrumentos internacionales. Y los instrumentos internacionales de derechos humanos, por la propia doctrina internacional, son instrumentos vivos y que son sujetos a lo que se llama una interpretación evolutiva. Y esa interpretación evolutiva lo hacen los órganos autorizados, que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité contra la Discriminación hacia las Mujeres, que es un órgano de tratado de un instrumento que el Estado paraguayo firmó y ratificó. Entonces, si un instrumento paraguayo que firmó y ratificó el Estado paraguayo establece un comité que evalúa el sentido de eso, yo no puedo entender cómo alguien puede decir que eso no está en el orden legal paraguayo. Es importante recordar que incluso cualquier ley donde derive pena o sanción, incluidas las normas penales, están sujetas a este control de convencionalidad. Y quiero recordar que el Estado paraguayo compromete su responsabilidad internacional por lo que hace con las normas penales. Y quiero recordar el caso de Ricardo Canese versus Paraguay. Paraguay fue a un sistema internacional de derechos humanos por cómo aplicó normas penales de manera incorrecta. Y yo quiero mencionar eso porque la mala aplicación de una norma penal, contrariar los instrumentos internacionales de derechos humanos, compromete la responsabilidad del Estado paraguayo también en este caso. Es así que las normas penales evolucionan y la doctrina que leyó el abogado es previa a toda esta evolución del derecho internacional, que es el que tiene que marcar las normas de la interpretación jurídica. Y finalmente decir que la amenaza no es un requisito del tipo penal de acoso. Los requisitos del tipo penal de acoso tienen que ver con el abuso de autoridad o influencia, y eso no requiere una amenaza. Y la palabra amenaza no se encuentra en el artículo 133 y no es un requisito del tipo penal, así que no vale la pena de alguna manera referirnos a eso. Entonces, finalmente, esta teoría se reafirma en lo solicitado con relación a la pena máxima y a la interpretación del tipo penal. Gracias. De lo que manifestaba entonces la doctora Mirta Dios mío, Moragas, qué se tóxico. reafirma en su pedido de la pena máxima respecto al acoso sexual
Ahora mismo el doctor Carlos Montalvetti va a hacer uso de la réplica. Vamos a escuchar al menos brevemente lo que va a manifestar el doctor Carlos Montalvetti. Me reafirmo que la recomendación número 19 no es norma, no sirve para hacer una interpretación auténtica. Y con respecto al audio, es inaudible y me reafirmo. Está en la web, todo el mundo lo puede oír. Se transcribió gracias a la tecnología que utilizó el Ministerio Público y dice textualmente, Eduardo le dijo, usted le manoseó los pechos, padre, y eso está mal. Y le responde el padre, le habla usted. Gracias. Bueno, manifestaba entonces el doctor Carlos Montalvetti. Ahora el presidente del tribunal, el doctor Juan Carlos Rochol, pasa a cerrar el debate y consulta si es que las partes, en este caso la víctima, Alexa Torres, si es que quiere hacer una petición al tribunal, si es que quiere hacerlo. Vamos a escuchar. Por mí, por todas las que sufrimos acoso, por este supuesto sacerdote Silvestre Olmedo, quisiera que no encubran a acosadores. Bueno, manifestó entonces esta víctima, en este caso la señorita Alexa Torres. Ahora le va a ceder la palabra al sacerdote Silvestre Olmedo. Ratifican su inocencia, dice el sacerdote Silvestre Olmedo. Al hacer uso de la palabra ahora, el tribunal se va a retirar para proceder a deliberar y después dar a conocer su resolución en este juicio y público. Perla, Raúl, de la audiencia. Perfecto, Lucas. Estaremos atentos entonces cuando se dé a conocer también la decisión del tribunal ya en los próximos espacios aquí de PDS, y gracias por este contacto. Ok, Perla, dentro de 15 minutos va a proceder a ingresar de vuelta al Tribunal de Sentencias a la sala de judiciales para dar a conocer su resolución. Te informó PDS Radio TV Digital. De esta manera llegamos ya